Bueno, hoy os vamos a contar algo que creo que puede ser interesante para muchas personas que están empezando a escribir, y es hablaros de los tropos y los clichés literarios. ¿Los tropos? Los tropos, sí, que no es eso que haces con el coche cuando tiras del freno de mano, no, eso no es. Una persona a lo mejor con Eso es. deficiencia lingüística, que no sepa hablar de esta gente que habla mucho, ¿sabes? ¿De tropo? ¿Los tropos? Yo compré un coche para hacer unos tropos guapo. Un tropo es un lugar común, es algo a lo que recurrimos en muchas historias o en prácticamente todas. Tiene que haber tropos porque son puntos o partes que son reconocibles para todos. Por ejemplo, estamos hablando de una historia de fantasía, muchos dirían que un cliché sería la taberna, pero para mí es un tropo y os explico por qué. Un tropo, la taberna puede ser un tropo porque al final el ser humano, un punto de reunión siempre suyo ha sido el lugar donde va a socializar con los demás. Entonces, es imposible quizás escribir una novela de fantasía sin que aparezca una taberna, porque al final es un punto de reunión. O sea, es como si te digo que voy a poner una posada. Bueno, pues tendrán que quedarse a dormir en alguna parte en el camino. Que por cierto, las posadas medievales eran muy distintas como las vemos en las películas, porque en las películas siempre se ven, ¿no?, cada uno con su habitación, como en El Señor de los Anillos, Y y llegan los y enanos a era escucharlo. un salón Era un grande con un salón, montón de camas. exacto. Bueno, camas. Cama, no, era un jergón tirado en el suelo. Tú pagabas por dormir con 50 notas apestosos en un de estos. No había habitación. Eso Buena todavía época no se para había vivir, inventado. buena época. Entonces, podemos decir que sí, que puede aparecer una posada o puede aparecer una taberna, porque al final son tropos. Lo entendemos como un lugar común, algo a lo que se recurre. O, por ejemplo, que haya a mitad de la historia de repente se produzca un romance. Pues no estamos hablando de un cliché, el romance es parte de la naturaleza del ser humano. Entonces, es normal que se repita en una historia que haya un romance. Eso sería Vale. un tropo literario, tanto como para escribir un guión como para escribir una novela. Entonces, ¿qué estamos hablando de cliché? Clichés son ideas manidas que podemos evitar y que están quemadas y agotadas hasta la saciedad. Por ejemplo, el prota es el elegido. Eso sería un cliché. El prota es el elegido. Siempre el protagonista es el que eligen Claro, y para el además, desempeño. que el protagonista sea el elegido es uno de los peores clichés de la literatura y el cine, porque es que ya sabes que no puede morir ni que le va a pasar nada en toda la historia. Es el elegido. Qué Es que pesado, qué coraje da eso, es horrible, es el peor de los clichés quizás. Entonces, ¿qué ocurre? No, se utiliza demasiado, 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 demasiadísimo. porque realmente la Pues mayoría de películas es así. te quita prácticamente toda la emoción, porque es que sabes que no le puede pasar nada ya en toda la ¿Sabes quién película. normalmente rompen siempre con esos esquemas, tío? Los animes, hermano. Los animes modernos del 2000 para acá, yo creo No creas, que sí, hermano. El anime tiene sus propios clichés. Digamos, Claro, tiene como es un pero por lenguaje ejemplo, aparte. mi anime favorito es Naruto, como ya todos ustedes lo saben, ¿no? Ustedes no. Vale. A ver, teóricamente hablando, el creador del anime de Naruto, ¿me entiendes? Él empieza a desarrollar la historia en base como el prota no iba a ser Naruto, el prota iba a ser Sasuke. Entonces, claro, tú cuando empiezas a ver el anime, tú ves que Sasuke está hiper mega roto y el prota es una basura. Entonces dices, pero ya va, si la serie se llama no sé qué, no sé cuánto. Sí. Y claro, él en el desarrollo de los personajes dijo, la historia de este chaval puede ser incluso más interesante por esto, por esto, por esto y por esto. Y claro, ya en el desarrollo muy posterior, ya es más, termina la primera temporada, ya se hacen adolescentes, no sé qué, no sé cuánto, es que este prota empieza a ser el elegido. Pero al Está guay. principio era No una es locura. un elegido como tal, pero está guay esa dualidad. Pero realmente lo chungo de Naruto es los power-ups. Esto que Ahí se le fue la olla, sobre todo en la última parte eso de la es serie. uno de los clichés quizás más grandes también del anime. Es un villano que no se puede vencer. ¿Cómo lo derrotamos? Mediante inteligencia. No, toma un power-up. Ya Sí, está, ahora soy más fuerte. Vale, pues ya, ¿sabes? Bien, gracias. no tiene Pierde sentido todo el muchas veces. interés. Y es verdad que Naruto al principio jugaba con otra cosa, jugaba con las técnicas, había formas imaginativas de vencer a los enemigos, tal, pero luego igualmente recurre a clichés, o sea, se asemeja más a otros tipos de shonen y termina siendo más común lo que hacen. Entonces, tropos en una historia. Cuando tú eres un guionista o estás escribiendo una novela o estás escribiendo un corto, cualquier cosa, también, los tropos están bien. Tropos tienen que estar ahí, son parte de la naturaleza del Sí, ser son parte humano, del y es lo que no, digo, y que le da una estructura, un y que dan esquema. una estructura, son lugares comunes a los que recurrir.
Que haya un traidor es un lugar común. Son cosas que son lugares comunes. Cliché, ideas manidas que se repiten hasta el asco. Como por ejemplo eso, el elegido, el protagonista no sabe nada de tal, pero ahora se pone a hacerlo y es el mejor del mundo. Eso también eso es un cliché En 3 días, horrible. en En 3 días. 3 días, en 3 días nadie puede enfrentarse al protagonista porque ya domina perfectamente todo. Tal. La utopía, por ejemplo, en las novelas o en las películas, rollo Los Juegos del Hambre, la utopía adolescente, el personaje protagonista, pues todo el mundo le sigue por ciencia infusa cuando es un personaje sin carisma, sin autoridad, sin nada, pero todo el mundo es como, vamos contigo. Lo seguimos. Oye, os venís a la guerra, vamos a luchar contra esta. ¡Vamos! Todo el mundo lo ¿Quién es sigue. esa? No sé, vamos. Tú como escritor, Mm. ¿cómo evitas los clichés? Los clichés son muy difíciles de evitar y se va a caer en clichés, ¿no? Porque, por ejemplo, a día de hoy está considerado, por ejemplo, Tolkien estableció un canon en determinadas cosas a la hora de escribir fantasía épica. ¿Quién Hay- es Tolkien? Tolkien es el escritor del Señor de los Anillos. Bien. Vale. Entonces, Punto crack del exacto. Señor de los Anillos. Creó un canon a la hora de escribir fantasía épica. Y sí que es cierto que es verdad que hay autores como Brandon Sanderson que están saliéndose de ese canon y están como creando su propio canon. Y hay muchas personas a día de hoy que consideran clichés que en una novela de fantasía aparezca un dragón. O que en una novela de fantasía aparezcan enanos o aparezcan elfos. Y ya les parece completamente... No, esto son clichés de la fantasía. Porque todas las historias lo tienen. A mí no me parece necesariamente un cliché como tal si tú le buscas su propia identidad a estos personajes Claro. y los metes dentro de la historia. El problema es que tú utilices la identidad que les dio Tolkien Claro. porque eso sí que es un cliché. A ver, Entonces- yo lo que veo desde mi desconocimiento, obviamente, es que también es complicado porque estamos hablando de seres fantásticos que tú no los conoces, ¿me entiendes? Entonces, ya hay, evidentemente la literatura tiene, yo creo que la literatura nace con el hombre, ¿no? Desde que ya tienen desarrollado un dialecto, un idioma y tienen signos y caracteres para poder escribir, ya hay cuentos, ya hay literatura, ¿no? Entonces, ya remontémonos aquí a la era moderna, están los libros han tenido adaptaciones a nivel cinematográfico, a nivel televisivo, entonces, evidentemente ya tú sabes cómo es un orco. Tú en tu puta vida has visto un orco, pero ya tú sabes cómo Ya es un sabes orco. cómo es. Sí, sí. Sí. Tú sabes cómo es un enano, tú sabes cómo es un elfo. Entonces, claro, le puedes dar matices, pero ya está sentado un poco Claro, el tema ahí es donde juega, por ejemplo, tú ves un orco en Warcraft y tú ves un orco en el Señor del Anillo y tú en los dos sitios reconoces que es un orco. Totalmente. Pero están mucho mejor que el orco del Pero bueno, claro, son como dos razas distintas, Exacto. pero lo saben localizar Pero que es un orco. como decía, ¿no? el Eidos, ¿no? La idea de la esencia de lo que es un objeto. Entonces, tú un orco sabes lo que es. Pero si ahora tú te fijas, los orcos del Señor de los Anillos son pura maldad y son más pequeños que un humano, son así como desgarbados, como brutos, tal, no sé qué. no sé qué. Los orcos de Warcraft al revés son Están rotísimos. más grandes que un humano, son más fuertes. Estos orcos son súper malvados, se apuñalan entre ellos. Los otros tienen como un concepto de lealtad muy, Sí, pero es lo que muy digo, amplio puede del ser como combate y raza, tal. como a lo largo de películas, series, novelas, o sea, pasa con dragones, pasa con zombies, los zombies Sí. también, ¿no? Cada Sí, uno sí, le da el toque, pero todo el mundo sabe reconocer un zombie. Todo el mundo sabe reconocer un zombie. La cosa es que si tú le das un giro de tuerca, no, al final, los orcos del Señor de los Anillos son orcos, tú reconoces que los de Warcraft son orcos, pero es que al final, si te paras a analizarlos fríamente, son completamente distintos, están en espectros totalmente Claro, si opuestos. lo llevas a la realidad, vas a la discoteca a las 4 de la mañana, encienden las luces, ves los orcos realmente como son. ¡Qué malo! Algunos nos hemos llevado a casa, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que al final hay ideas que son clichés, pero si tú le das una vuelta de tuerca, igual deja de ser un cliché. Por ejemplo, imagínate que tú dices, este es el elegido, y tú empiezas con el cliché del elegido y al capítulo 2 el elegido se muere y se quedan todos los personajes. Hostias, que ¿Y este era el ahora que qué tenía que coño hacerlo son? todo. A ti como lector o como persona Te que está viendo interesa. la película, te Es un interesa. enganche. Te acaban de partir. ¿Habéis visto una película de Zamora elegido? Porque yo no la he visto.
A lo mejor sería un concepto interesante para explotar. Podrías escribir. Ya, yo Ah, sé, ya lo ah, mencionamos, por ahí tienes algo. Algo ya está. Escúchame, es que la narrativa sería interesante porque imagínate que tú estás leyendo un libro y en los primeros 2 o 3 capítulos estás leyendo que de repente una profecía, el elegido, te presentan el elegido, no sé qué, no sé cuánto, la profecía para allá y para acá, y en medio del tercer capítulo el elegido se va a tomar por culo, se muere, y tú dices, ¿y ahora qué coño ¿Y pasa ahora qué aquí? pasa? Este mundo se va a la verga porque... Claro, A ver, pero es un arma de doble filo, déjame que os Sí. interrumpa. Es un arma de doble filo porque a mí hay una serie que me ha encantado hasta cierto punto y es cierto que poco a poco me iba desmotivando, que es precisamente hablando de zombies de Walking Dead, ¿no? Entonces hay un momento que quitan al personaje principal o el protagonista del medio y para mí la serie acaba. Es que solo hay una forma. Entonces, es difícil Cuando matas también. al protagonista, solo hay una forma de continuar. Y es que los personajes secundarios sean tan Tan buenos buenos, que claro. no te importe que haya muerto un protagonista, Claro. que es lo que ocurre en Juego de Tronos con Es que Stark. Juego de Tronos hace eso muy bien, ¿eh? Y eso lo hace de puta Eso lo madre. hace muy Porque bien. el mejor personaje de la serie te lo quitan. Y dices tú, hostias. Y te quedas en plan de. Pero no, oye, sigues y dices, oye, bien, bien. Hasta la última temporada que ya. Cayendo en el tema de los tropos y de los clichés, y justamente utilizando esto que estamos comentando ahora mismo, por ejemplo, en Juego de Tronos, yo tengo que reconocer aquí abiertamente y comenten en los comentarios, yo no he visto Juego de Tronos nunca. Yo siempre he sido un poco en plan y en contra de las tendencias. Lo respeto, no sé por qué estás aquí sentado, pero bueno. No, pero es que no lo he visto, lo pongo desde mi punto de vista porque cuando Juego de Tronos llega a Latinoamérica con la fuerza y sobre todo a Venezuela con la fuerza que llega, y yo tenía un montón de episodios, hermano, y yo dije, mira, yo cada mes esto nuevo, no sé qué, con las limitantes que no tenía, el internet me llegaba, yo qué sé, hermano, cada vez que el Betis ganaba algo. En fin, que era muy difícil, hermano, era muy difícil conseguir... Entonces, en fin, no lo vi. Ahora tengo la posibilidad de verlo, pero digo, y yo esto le tengo que dedicar tiempo porque Y ahora tiene no hay. un hype. Lo único que sí he escuchado que a mis amigos que tenía amigos súper fan de Game of Thrones, que me han dicho que sí, que las temporadas te vuelan la cabeza porque siempre es Tremendo, constantemente que el que tú crees que es el tipo, el capítulo siguiente lo matan y el capítulo siguiente Mira, pasa una locura. El Juego de Tronos tiene Pero- un pedazo de guión. Pero hasta lo último que me dijeron, de mis amigos en Venezuela, no hay uno que les haya gustado el final. Me No. dijo que fue un final no, súper no. resultista. Claro, Cayeron en todos los clichés que venían todos. eso, evitando durante toda la serie Real. el final una Coincido, basura. Real. Entonces, completamente. claro, tú dices, hostia, una obra literaria puesta o sea, que aparte visualmente Game of Thrones es una locura. Es una pasada. Porque yo lo que he visto de Game of Thrones evidentemente es eso, los capítulos, cómo te transportan a otra época, que ten en cuenta que la elaboración de una serie a ese nivel cinematográfico es que estamos hablando de una película muy larga. ¿Me entiendes? Entonces, eso y que tenga la calidad que tiene y todo, de repente llega al final y, bueno, vamos a complacer a este tarde, vamos a ir todos felices. Totalmente así. Una No, puta basura. el final, bueno, eso Es tiene complicadísimo. que ver porque estaban siguiendo las novelas de Martin, pero es que las 2 últimas novelas no están Ya no escritas. está escrita. Entonces la serie tenía que terminar y la escribieron guionistas de HBO, que además la tenían que escribir rápido el final porque los había contratado Star Wars. Entonces, en fin, Una locura. un despropósito. Simplemente, esto son los tropos literarios, estos son los clichés literarios. Si queréis saber más de tips de escritura, de consejos de escritura, decídnoslo en los comentarios y haremos más vídeos sobre Primero, escritura. suscríbete. Segundo, si quieres escribir como este compañero, primero te voy a dejar abajo el enlace de compra del Imperio de Nesser para que te lo vaciles, le eches un ojito. Está muy bueno, la verdad. Yo no leo, pero eso para ir al baño está estupendo, no mentira. Te dejo el enlace de compra allá abajo para que veas lo que hace Ciro. Y si eres escritor o te gusta la literatura y quieres seguir más cosas, pues vamos a estar subiendo de vez en cuando, una Unas que otra vez al pinceladas. mes, pinceladas, trucos, consejos. Y aquí divagando, que es lo que mejor hacemos. Muchas gracias, gente. Y yo creo que ya estaría, ¿no? Hasta aquí, hasta la próxima.